En 1891, México vivía bajo el gobierno de Porfirio Díaz, una era de modernización que contrastaba con el interior aún dominado por tradiciones coloniales. En el estado de Veracruz, pequeños pueblos permanecían aislados, donde la palabra de la Iglesia era ley absoluta. Fue en este escenario que surgió uno de los fraudes religiosos más perturbadores jamás perpetrados en territorio mexicano. El convento de Nuestra Señora de los Dolores apareció como un faro de esperanza en una región olvidada. Una majestuosa casona colonial de 2 pisos, con paredes de piedra caliza y portones de hierro forjado, transformada en hogar para 17 monjas dedicadas a la caridad. Sus obras sociales rápidamente conquistaron el respeto de la comunidad local. Distribuían alimentos, cuidaban huérfanos y ofrecían educación básica para niñas pobres. Pero detrás de esos muros sagrados, una realidad siniestra se desarrollaba. Una operación criminal que usaba la fe como disfraz para crímenes inimaginables. Lo que comenzó como admiración de la comunidad terminó en horror cuando la verdad salió a la luz. 17 mujeres entraron a ese convento. Solo 4 salieron vivas. Esta es la historia real de cómo criminales se infiltraron en la Iglesia Católica para crear un imperio de explotación humana. Una narrativa que la propia Iglesia intentó borrar de la historia, pero que los pocos registros sobrevivientes preservaron para la posteridad. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Y si es tu primera vez aquí en Legado del Miedo, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones sobre los misterios más sombríos de la historia. El año de 1891 marcó el inicio de uno de los fraudes religiosos más elaborados jamás perpetrados en suelo mexicano. En el pequeño pueblo de Córdoba, interior de Veracruz, una imponente casona colonial de 2 pisos llamaba la atención por su arquitectura majestuosa. Construida en el siglo XVIII por una familia de comerciantes españoles, el edificio había permanecido abandonado por décadas hasta ser misteriosamente adquirido por una orden religiosa. La transformación fue impresionante. En pocos meses, la antigua casona cobró nueva vida. Cruces fueron instaladas en las fachadas, una campana fue colocada en la torre improvisada y jardines fueron cultivados en el patio interno. Placas de bronce identificaban el lugar como Convento de Nuestra Señora de los Dolores, una extensión oficial de la Orden Católica dedicada al cuidado de huérfanos y necesitados. La llegada de las primeras monjas causó conmoción en la pequeña Córdoba. 17 mujeres jóvenes, entre 18 y 30 años, venidas supuestamente de conventos establecidos en la Ciudad de México, España y Portugal. Todas vestían hábitos impecables y demostraban conocimiento profundo de las Escrituras. La comunidad local las recibió con reverencia y gratitud, viendo en ellas la promesa de una vida espiritual más rica. Madre Carmen Beltrán se presentó como la superiora de la orden, una mujer de 45 años, porte elegante y voz firme, que hablaba con autoridad sobre cuestiones teológicas. A su lado, las hermanas Soledad Ramos y Mercedes Duarte asumieron posiciones de liderazgo, organizando las actividades diarias y supervisando a las demás religiosas. Todas parecían genuinamente devotas, participando de misas públicas y demostrando conocimiento impresionante sobre rituales católicos. Las obras de caridad comenzaron inmediatamente. El convento abrió sus puertas para distribución de alimentos 3 veces por semana. Huérfanos de la región encontraron refugio temporal en cuartos preparados especialmente para ellos. Clases de catecismo y alfabetización fueron ofrecidas gratuitamente para niñas pobres de la comunidad. La reputación del convento creció rápidamente, atrayendo donaciones generosas de hacendados y comerciantes locales. El padre Tomás Rivera, párroco de la Iglesia Matriz de Córdoba, inicialmente recibió a las monjas con entusiasmo. Hombre de 55 años,
Dedicado a la comunidad por más de 2 décadas, él veía en la llegada de las religiosas una oportunidad de expandir el trabajo social de la parroquia. Las primeras reuniones fueron cordiales, con Madre Carmen demostrando conocimiento teológico que impresionó al experimentado sacerdote. Sin embargo, pequeños detalles comenzaron a incomodar al padre Rivera. Durante las misas conjuntas, algunas monjas demostraban vacilación en rituales básicos. Ciertas oraciones eran recitadas con pequeñas variaciones que, aunque sutiles, revelaban formación religiosa inconsistente. Cuando era cuestionada sobre procedimientos específicos de la orden, Madre Carmen siempre tenía respuestas evasivas, alegando diferencias regionales entre conventos. La rutina del convento parecía ejemplar vista desde afuera. Las monjas despertaban a las 5 de la mañana para oraciones matinales, seguidas de trabajos domésticos y actividades de caridad. El almuerzo era servido en silencio, conforme a tradiciones monásticas. Las tardes eran dedicadas al cuidado de huérfanos y clases para la comunidad. Las noches terminaban con oraciones colectivas en el pequeño oratorio improvisado en la planta baja de la casona. Sin embargo, vecinos cercanos comenzaron a reportar comportamientos extraños. Durante las madrugadas, luces eran vistas en ventanas del segundo piso, acompañadas de sonidos indefinidos que no parecían oraciones. Algunas monjas eran vistas solo esporádicamente, siempre acompañadas por Madre Carmen o sus asistentes directas. Cuando eran cuestionadas sobre la ausencia de ciertas religiosas en las actividades públicas, las explicaciones eran siempre vagas. Retiros espirituales, ayunos prolongados o estudios teológicos intensivos. La primera anomalía significativa ocurrió 3 meses después de la llegada de las monjas. Hermana Esperanza Morales, una joven de 22 años, venida supuestamente de un convento en Puebla, simplemente desapareció. Madre Carmen anunció durante la misa dominical que la joven había sido llamada para una misión especial en Oaxaca, donde su experiencia con niños huérfanos sería fundamental para establecer un nuevo orfanato. La explicación pareció plausible inicialmente. Misiones religiosas eran comunes, especialmente en regiones remotas donde la presencia de la Iglesia era necesaria. La comunidad aceptó la partida de Hermana Esperanza con tristeza, pero también con orgullo, por saber que una de sus religiosas estaba llevando la palabra de Dios a lugares necesitados. Madre Carmen prometió que cartas serían enviadas regularmente, manteniendo a la comunidad informada sobre el progreso de la misión. Sin embargo, las cartas nunca llegaron. Cuando era cuestionada sobre la ausencia de noticias, Madre Carmen explicaba que las comunicaciones con Oaxaca eran difíciles debido a las condiciones precarias de los caminos y a la falta de correos confiables en la región. La explicación era verosímil, considerando las limitaciones de comunicación de la época, pero plantó las primeras semillas de duda en la mente del padre Rivera. 2 semanas después de la desaparición de Hermana Esperanza, una segunda monja desapareció misteriosamente. Hermana Dolores Vega, de 25 años, se había destacado por su belleza y dedicación al cuidado de huérfanos. Esta vez, Madre Carmen anunció que la joven había sido transferida urgentemente a un convento en Guadalajara, donde una epidemia de cólera exigía cuidados médicos especializados que solo Hermana Dolores podría ofrecer. La frecuencia de las desapariciones comenzó a llamar la atención. En 6 meses, 5 monjas habían dejado el convento bajo circunstancias similares. Misiones urgentes, transferencias inesperadas o retiros espirituales prolongados. Todas eran jóvenes, hermosas, y habían demostrado particular dedicación a las actividades del convento. Las explicaciones de Madre Carmen eran siempre convincentes, pero la ausencia total de correspondencia comenzó a generar sospechas. El padre Rivera decidió investigar discretamente.
Durante una visita oficial al convento, solicitó ver los registros de transferencia y las autorizaciones diocesanas para las misiones. Madre Carmen presentó documentos que parecían oficiales, con sellos y firmas aparentemente legítimos. Sin embargo, el experimentado párroco notó inconsistencias en los timbres y en la calidad del papel utilizado, detalles que sugerían posible falsificación. La atmósfera en el convento también había cambiado. Las monjas restantes parecían más reservadas, evitando contacto visual durante las visitas del párroco. Conversaciones eran interrumpidas abruptamente cuando él se acercaba, y un clima de tensión se cernía sobre las actividades diarias. Madre Carmen mantenía control rígido sobre todas las interacciones, raramente permitiendo que el padre conversara solo con cualquiera de las religiosas. Durante una misa nocturna, el padre Rivera notó que solo 8 monjas estaban presentes, un número significativamente menor que las 17 originales. Cuando cuestionó sobre la ausencia de las demás, Madre Carmen explicó que algunas estaban en retiro espiritual en el segundo piso, otras cuidando huérfanos enfermos, y las restantes habían sido enviadas para misiones en ciudades vecinas. Las explicaciones eran plausibles individualmente, pero colectivamente creaban un patrón preocupante. La comunidad local comenzó a expresar sus propias preocupaciones. Familias que habían enviado hijas para clases en el convento reportaban que las niñas volvían a casa con historias extrañas. Hablaban de cuartos cerrados en el segundo piso, de monjas que lloraban durante la noche y de conversaciones susurradas sobre viajes especiales que algunas religiosas hacían sin nunca retornar. El invierno de 1891 trajo cambios sutiles pero perturbadores al convento de Nuestra Señora de los Dolores. Lo que antes parecía una institución próspera y bien organizada, comenzó a mostrar fisuras en su fachada perfecta. El padre Tomás Rivera intensificó sus visitas, alegando necesidad de coordinar mejor las actividades parroquiales, pero en realidad buscando entender los misterios que se acumulaban. Durante una de esas visitas, el párroco conoció a hermana Magdalena Torres, una joven de 19 años que había llegado recientemente de un convento en Veracruz capital. Diferente a las demás, Magdalena demostraba nerviosismo evidente en presencia de Madre Carmen, evitando hablar cuando la superiora estaba cerca. Sus ojos revelaban un miedo que contrastaba drásticamente con la serenidad esperada de una religiosa dedicada. La rutina del convento se había vuelto más rígida. Las monjas raramente eran vistas solas, siempre acompañadas por Madre Carmen o sus asistentes directas, Soledad y Mercedes. Las actividades de caridad continuaban, pero con menos frecuencia y siempre bajo supervisión estricta. El acceso al segundo piso de la casona fue completamente restringido, con Madre Carmen alegando que los cuartos superiores habían sido transformados en celdas de oración para retiros espirituales intensivos. Vecinos cercanos reportaban sonidos extraños viniendo del convento durante las madrugadas. No eran oraciones o cánticos religiosos, sino ruidos indefinidos que incluían llantos ahogados, pasos pesados y ocasionalmente gritos que eran rápidamente silenciados. Cuando era cuestionada sobre estos reportes, Madre Carmen explicaba que algunas monjas pasaban por crisis espirituales intensas, necesitando oraciones de liberación que podían ser emocionalmente intensas. El padre Rivera decidió hacer una visita no anunciada en una madrugada de diciembre. Llegó al convento a las 3 de la mañana, alegando emergencia espiritual de un moribundo que solicitaba extrema unción. Madre Carmen lo recibió con evidente irritación, vistiendo ropas civiles bajo una bata, lo que era altamente irregular para una religiosa que debería mantener el hábito incluso durante el sueño. Durante esa visita nocturna, el párroco escuchó claramente sonidos viniendo del segundo piso, voces femeninas en tono de súplica,
pasos pesados de botas masculinas y el crujir de puertas siendo cerradas con llave. Cuando cuestionó sobre los ruidos, Madre Carmen alegó que algunas monjas estaban pasando por ayunos prolongados que causaban delirios, necesitando contención física para su propia seguridad. La explicación era plausible, pero el tono defensivo de la superiora aumentó las sospechas del padre. La situación financiera del convento también llamaba la atención. A pesar de las constantes donaciones de la comunidad y de las supuestas transferencias de monjas a otras regiones, el convento siempre alegaba necesidades financieras urgentes. Madre Carmen frecuentemente solicitaba contribuciones extras para misiones especiales o emergencias médicas de las religiosas, pero nunca proporcionaba detalles específicos sobre cómo los recursos eran utilizados. Un comerciante local, don Esteban Herrera, reportó al padre Rivera un encuentro extraño que había presenciado. Durante un viaje de negocios a la Ciudad de México, vio a una mujer que juraba era Hermana Esperanza Morales, la primera monja que había partido para misión en Oaxaca. La mujer estaba vestida con ropas civiles elegantes, acompañada de un hombre bien vestido, entrando a un establecimiento de reputación dudosa en el centro de la capital. Cuando don Esteban intentó acercarse para saludar a la supuesta ex monja, ella lo vio e inmediatamente desvió la mirada, apresurando el paso para evitar el encuentro. El comerciante quedó confundido, pero decidió no perseguir el asunto, pensando que podría haberse equivocado. Sin embargo, la semejanza era demasiado impresionante para ser coincidencia, incluyendo una cicatriz característica en la mano izquierda que Hermana Esperanza había adquirido durante trabajos de jardinería en el convento. El padre Rivera comenzó a investigar discretamente los documentos presentados por Madre Carmen. A través de contactos en la diócesis de Veracruz, descubrió que no había registros oficiales de transferencias de monjas a Córdoba. Más preocupante aún, el supuesto convento de Nuestra Señora de los Dolores no constaba en los registros diocesanos como una extensión oficial de cualquier orden religiosa establecida. Los intentos de comunicación con otras diócesis también revelaron inconsistencias. Cartas enviadas a Oaxaca, Guadalajara y Puebla solicitando información sobre las monjas supuestamente transferidas retornaban con respuestas negativas. Ningún convento en esas regiones había recibido religiosas venidas de Córdoba, ni había registros de misiones especiales que justificaran las transferencias alegadas por Madre Carmen. Durante una confesión, una de las huérfanas cuidadas por el convento reveló detalles perturbadores. La niña de 12 años, llamada Rosa, contó que había visto monjas siendo llevadas a cuartos en el segundo piso durante la noche, siempre acompañadas por hombres que no parecían religiosos. Algunas de esas monjas aparecían días después con marcas en el rostro y comportamiento apático, como si estuvieran bajo efecto de alguna sustancia. Rosa también reportó haber escuchado conversaciones entre Madre Carmen y visitantes masculinos sobre mercancías especiales y clientes exigentes. La niña no comprendía el significado de esas conversaciones, pero el tono secreto y el lenguaje comercial usado contrastaban drásticamente con el ambiente religioso esperado. Cuando intentó preguntar a una de las monjas sobre esos visitantes, fue severamente reprendida y prohibida de hacer más preguntas. La salud de las monjas restantes también se deterioró visiblemente. Muchas presentaban signos de desnutrición, ojeras profundas y comportamiento apático. Durante las misas, algunas parecían estar bajo efecto de sedantes, con movimientos lentos y mirada vaga. Cuando el padre Rivera intentaba conversar individualmente con ellas, sus respuestas eran monosilábicas y evasivas, siempre mirando nerviosamente hacia Madre Carmen. Un médico local, doctor Alejandro Mendoza,
Fue llamado al convento para atender a una monja que había desmayado durante oraciones. Durante el examen, el doctor notó signos físicos que sugerían violencia. Hematomas en diferentes etapas de cicatrización, marcas de cuerdas en las muñecas y signos de desnutrición severa. Cuando cuestionó a Madre Carmen sobre estas evidencias, ella alegó que la monja practicaba autoflagelación excesiva como forma de penitencia espiritual. La explicación no convenció al doctor Mendoza, que había estudiado medicina en París y conocía la diferencia entre heridas autoinfligidas y violencia externa. Los hematomas presentaban patrones consistentes con agresiones físicas y las marcas en las muñecas sugerían contención forzada prolongada. Sin embargo, sin autorización legal para investigar más profundamente, el médico se limitó a tratar las heridas visibles y documentar sus observaciones en reporte confidencial. Las actividades nocturnas del convento se intensificaron durante este periodo. Vecinos reportaban movimiento constante de carruajes llegando y partiendo durante las madrugadas, siempre con cortinas cerradas para impedir identificación de los ocupantes. Los caballos eran de calidad superior, sugiriendo que los visitantes poseían recursos financieros considerables. Las llegadas eran siempre silenciosas, pero las partidas ocasionalmente eran acompañadas de sonidos de lucha o gritos ahogados. Madre Carmen comenzó a demostrar signos de paranoia creciente. Instaló cerraduras adicionales en todas las puertas del convento. Contrató a 2 hombres armados que se presentaban como cuidadores y pasó a cuestionar intensivamente a cualquier persona que demostrara interés excesivo en las actividades de la institución. Sus explicaciones para estas medidas de seguridad involucraban alegaciones de amenazas de bandidos locales interesados en las donaciones recibidas por el convento. El padre Rivera percibió que estaba siendo vigilado. Durante sus visitas al convento, notaba que uno de los cuidadores siempre lo acompañaba discretamente, alegando preocupación por su seguridad. Sus conversaciones con las monjas eran constantemente interrumpidas por Madre Carmen o sus asistentes, que siempre encontraban excusas urgentes para terminar los diálogos. La atmósfera de tensión se volvió tan evidente que el párroco decidió buscar ayuda externa. No te pierdas el próximo capítulo, donde revelamos cómo la valiente hermana Magdalena logró burlar la vigilancia y entregar un mensaje que cambiaría todo. Si te está gustando esta investigación, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia perturbadora. Enero de 1892 marcó el momento decisivo en la exposición de los crímenes del falso convento. Hermana Magdalena Torres, la joven de 19 años que había demostrado signos evidentes de miedo, finalmente encontró una oportunidad para revelar la verdad. Durante una misa dominical en la iglesia matriz, mientras Madre Carmen estaba distraída organizando las ofrendas, Magdalena logró acercarse discretamente al padre Rivera. La joven monja deslizó un pequeño papel doblado en la mano del párroco durante el saludo de la paz. La nota, escrita con letra temblorosa y tinta diluida, contenía un mensaje desesperado. Padre, no somos monjas verdaderas, somos prisioneras. Madre Carmen nos vende a hombres ricos. Algunas murieron. Por favor, ayúdenos. Magdalena. La simplicidad y urgencia del mensaje confirmaron los peores temores del sacerdote. El padre Rivera mantuvo la compostura durante el resto de la misa, pero su mente trabajaba febrilmente procesando las implicaciones de la denuncia. Después del término de la ceremonia, observó discretamente el comportamiento de Madre Carmen y sus asistentes. Notó cómo mantenían control visual constante sobre las demás monjas, cómo interceptaban cualquier intento de conversación prolongada y cómo rápidamente condujeron al grupo de vuelta al convento. Esa misma tarde, el párroco decidió actuar. Envió una carta urgente al monseñor Francisco Aguirre,
representante directo del arzobispado en la región, reportando sus sospechas y adjuntando la nota de hermana Magdalena como evidencia. La carta fue despachada a través de un comerciante de confianza que viajaba regularmente a la capital, evitando así los correos locales que podrían estar siendo monitoreados por los criminales. Mientras esperaba respuesta de las autoridades eclesiásticas, el padre Rivera intensificó su vigilancia discreta sobre el convento. Reclutó a algunos feligreses de confianza para observar los movimientos nocturnos y documentar las idas y venidas de visitantes sospechosos. Don Esteban Herrera, el comerciante que había avistado a hermana Esperanza en la Ciudad de México, se ofreció para coordinar esta red informal de observadores. Las observaciones revelaron un patrón perturbador. Todas las noches, entre las 2 y las 4 de la madrugada, carruajes elegantes llegaban al convento. Los ocupantes eran hombres bien vestidos, claramente de clase social elevada, que permanecían en el lugar por períodos variados entre 1 y 3 horas. Algunas veces, mujeres eran vistas siendo conducidas hacia dentro de los carruajes, siempre con la cabeza cubierta y aparentemente bajo efecto de sedantes. Doctor Alejandro Mendoza, el médico que había atendido a la monja herida, decidió unirse a la investigación informal. A través de contactos profesionales en la capital, descubrió que varios burdeles lujosos habían adquirido recientemente mercancías especiales, descritas como vírgenes consagradas, mujeres que supuestamente habían abandonado la vida religiosa y estaban disponibles para clientes dispuestos a pagar precios premium por esa fantasía específica. La respuesta del Monseñor Aguirre llegó 2 semanas después, trayendo noticias alarmantes. Una investigación preliminar en los archivos diocesanos reveló que el convento de Nuestra Señora de los Dolores, registrado oficialmente, estaba localizado en Chiapas, no en Veracruz. La institución en Córdoba era completamente desconocida por las autoridades eclesiásticas, operando sin cualquier autorización o supervisión oficial de la Iglesia. Más chocante aún, las identidades de las supuestas monjas no constaban en ningún registro religioso. Madre Carmen Beltrán, Soledad Ramos y Mercedes Duarte no existían en los archivos de ningún convento mexicano, español o portugués. Sus alegadas ordenaciones religiosas eran completamente falsas, así como los documentos de transferencia que habían presentado al padre Rivera. El Monseñor Aguirre organizó inmediatamente una comisión investigativa compuesta por representantes del arzobispado, autoridades civiles y un destacamento de la Guardia Nacional. La operación fue planeada para ocurrir simultáneamente en múltiples lugares. El falso convento en Córdoba, burdeles sospechosos en la Ciudad de México y Puebla, y residencias de posibles cómplices identificados a través de la investigación financiera. Mientras la operación oficial era preparada, la situación en el convento se deterioró rápidamente. Madre Carmen parecía haber percibido que estaba siendo investigada, intensificando las medidas de seguridad y reduciendo drásticamente las actividades públicas. Las pocas monjas, aún visibles, presentaban signos evidentes de terror, con algunas demostrando comportamiento catatónico durante las raras apariciones públicas. Hermana Magdalena logró pasar un segundo mensaje al padre Rivera durante una distribución de alimentos para pobres. Esta vez, la información era aún más perturbadora. 3 hermanas murieron la semana pasada. Están enterradas en el jardín. Madre Carmen dijo que todas vamos a morir si alguien descubre. Ella tiene armas y hombres violentos. Cuidado. La escalada de la violencia confirmó la urgencia de la intervención oficial. La investigación financiera conducida paralelamente reveló movimientos bancarios sospechosos, cuentas a nombre de Madre Carmen
y sus asistentes recibían depósitos regulares de valores sustanciales, incompatibles con las donaciones recibidas por el convento. Los depósitos venían de fuentes diversas, incluyendo comerciantes ricos de la capital, políticos influyentes y hasta miembros de la alta sociedad que frecuentaban establecimientos de prostitución de lujo. Dr. Mendoza logró acceso a registros médicos de burdeles de la capital a través de un colega que atendía esas casas discretamente. Los registros revelaron la presencia de varias mujeres jóvenes que habían llegado recientemente, todas presentando signos de trauma físico y psicológico consistentes con violencia sexual prolongada. Algunas de esas mujeres correspondían a las descripciones de las monjas desaparecidas de Córdoba. La red de observadores coordinada por don Esteban documentó una intensificación preocupante de las actividades nocturnas. Carruajes llegaban ahora casi todas las noches, y los visitantes permanecían por períodos más largos. Más alarmante aún, algunos carruajes partían cargando baúles y cajas que podrían contener cuerpos, considerando el peso aparente y el cuidado extremo en el manejo. El padre Rivera recibió información de que Madre Carmen estaba planeando una evacuación completa del convento. Fuentes cercanas a los criminales reportaron conversaciones sobre destruir evidencias y eliminar testigos antes de huir a otro país. La urgencia de la situación forzó al monseñor Aguirre a acelerar los planes de la operación oficial, incluso sin haber completado todos los preparativos ideales. Durante los últimos días antes de la intervención, el convento se convirtió en una fortaleza. Los portones permanecían cerrados constantemente, hombres armados patrullaban el perímetro, y ninguna de las monjas era vista en actividades externas. Vecinos reportaban sonidos de construcción durante las madrugadas, posiblemente indicando que evidencias estaban siendo enterradas o destruidas en el jardín interno de la casona. La tensión en la comunidad alcanzó niveles críticos cuando una de las huérfanas cuidadas por el convento, la niña Rosa, desapareció misteriosamente. Su familia buscó al padre Rivera en desesperación, reportando que la niña había sido vista por última vez entrando al convento para sus clases regulares, pero nunca más salió. Madre Carmen alegó que la niña había huido durante la noche, pero la familia sabía que Rosa jamás abandonaría voluntariamente a sus hermanos menores. La desaparición de Rosa fue el catalizador final. El monseñor Aguirre decidió que no podía esperar más tiempo sin arriesgar más vidas inocentes. La operación fue marcada para la madrugada siguiente, con fuerzas suficientes para cercar completamente el convento e impedir cualquier intento de fuga. El padre Rivera fue instruido a permanecer en la iglesia matriz, listo para ofrecer apoyo espiritual a las víctimas que esperaban encontrar. En la víspera de la operación, un último mensaje llegó a las manos del párroco. No era de hermana Magdalena, sino de una fuente anónima que se identificaba apenas como un alma perdida. El mensaje era breve pero aterrorizante. Mañana será demasiado tarde. Nos van a matar esta noche. Que Dios tenga piedad de nuestras almas. La urgencia absoluta de la situación estaba clara. Cada hora de retraso podría costar vidas inocentes. La madrugada del 15 de febrero de 1892 sería recordada como el momento en que uno de los fraudes criminales más elaborados de la historia mexicana fue finalmente expuesto. A las 4 horas de la mañana, cuando la oscuridad aún cubría Córdoba, una fuerza combinada de 20 hombres cercó silenciosamente el falso convento de Nuestra Señora de los Dolores. El monseñor Francisco Aguirre lideraba la operación, acompañado por autoridades civiles, soldados de la Guardia Nacional y el padre Tomás Rivera. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal vino cuando los invasores descubrieron que los portones principales estaban destrancados.
una situación impensable para una institución que se había convertido en una fortaleza en las últimas semanas. El silencio absoluto que emanaba de la casona contrastaba drásticamente con la actividad intensa que los observadores habían documentado en las noches anteriores. Era como si el convento hubiera sido abandonado a las apuradas. Al forzar la entrada al edificio principal, los investigadores fueron recibidos por un escenario de caos organizado. Muebles habían sido revueltos, documentos estaban esparcidos por el suelo y cajones permanecían abiertos y vacíos. En la planta baja encontraron evidencias claras de una fuga precipitada, ropas abandonadas, alimentos medio preparados en la cocina y velas aún encendidas que indicaban abandono reciente del lugar. La búsqueda sistemática del primer piso reveló cuartos que claramente no pertenecían a un convento legítimo. En vez de celdas monásticas simples, encontraron aposentos lujosamente decorados con muebles caros, espejos ornamentados y ropas femeninas que nada tenían de religioso. Perfumes franceses, joyas y cosméticos estaban esparcidos por las cómodas, creando un ambiente que recordaba más a un burdel elegante que a una institución religiosa. El segundo piso reservaba los descubrimientos más perturbadores. 5 cuartos habían sido convertidos en celdas de prisión improvisadas, con barras en las ventanas, cerraduras externas en las puertas y cadenas fijadas a las paredes. El olor de orina, heces y miedo impregnaba el ambiente. En uno de los cuartos encontraron a hermana Magdalena Torres en estado de semiconsciencia, encadenada a una pared y visiblemente desnutrida. Magdalena estaba acompañada por otras 3 mujeres en condiciones similares. Todas presentaban signos evidentes de violencia física y sexual prolongada, hematomas en diferentes etapas de cicatrización, marcas de cuerdas en las muñecas y tobillos, y una mirada vacía que revelaba trauma psicológico profundo. Cuando los socorristas intentaron acercarse, las mujeres retrocedieron en terror, claramente condicionadas a esperar solo violencia de cualquier contacto humano. Dr. Alejandro Mendoza, que acompañaba la operación, inmediatamente inició los primeros auxilios a las víctimas. Su examen preliminar reveló que todas habían sido sistemáticamente drogadas con opio y otras sustancias para mantenerlas sumisas. Signos de desnutrición severa indicaban que recibían apenas lo mínimo necesario para sobrevivir. Más chocante aún, evidencias médicas confirmaron que todas habían sido repetidamente violadas por múltiples agresores. La búsqueda en el sótano de la casona reveló una operación criminal de escala impresionante. Una sala había sido convertida en oficina administrativa, con libros contables detallados documentando cada aspecto del negocio ilegal. Los registros mostraban códigos numéricos para cada víctima, precios cobrados por diferentes servicios y una lista de clientes que incluía nombres de políticos, comerciantes ricos y hasta miembros del clero corrupto. Los libros contables revelaron que la operación había movido cantidades astronómicas. Cada víctima era evaluada con base en criterios como edad, apariencia física y pureza, con precios variando entre 500 y 2,000 pesos, fortunas considerables para la época. Clientes pagaban valores adicionales por fantasías específicas, como la simulación de desfloración de monjas o sesiones prolongadas de confesión íntima. Un descubrimiento particularmente perturbador fue un archivo fotográfico escondido detrás de una pared falsa. Las fotografías documentaban sistemáticamente a cada víctima antes y después de los abusos, aparentemente sirviendo como catálogo para clientes potenciales. Las imágenes revelaban la transformación terrible de mujeres jóvenes y saludables en seres humanos quebrados y traumatizados. La investigación del jardín interno confirmó los peores temores.
Usando información proporcionada por Hermana Magdalena, los investigadores localizaron 3 fosas poco profundas bajo un área recientemente removida cerca de la antigua huerta. Los cuerpos exhumados fueron identificados como Hermana Esperanza Morales, Hermana Dolores Vega y la niña Rosa, la huérfana que había desaparecido días antes de la operación. El examen de los cuerpos, conducido por el doctor Mendoza con asistencia de un legista de la capital, reveló muertes violentas. Esperanza y Dolores presentaban signos de estrangulamiento, mientras Rosa había sido asesinada por traumatismo craneal. Todas mostraban evidencias de violencia sexual antes de la muerte. La crueldad de los asesinatos chocó hasta a los investigadores más experimentados, acostumbrados a la violencia de la época. El análisis de los documentos encontrados reveló la verdadera extensión de la conspiración. Madre Carmen Beltrán era en realidad Carmen Rodríguez, una exprostituta de burdel que había aprendido a imitar comportamientos religiosos durante años, atendiendo clientes con fantasías específicas. Soledad Ramos y Mercedes Duarte eran sus socias de larga data, especializadas en reclutar víctimas y mantener la fachada de respetabilidad. Los documentos también revelaron cómo las criminales habían elegido Córdoba para su operación. La ciudad pequeña ofrecía aislamiento suficiente para evitar supervisión diocesana rigurosa, pero proximidad adecuada a las rutas comerciales que traían clientes ricos de la capital. La casona abandonada fue adquirida a través de intermediarios, usando identidades falsas y documentos forjados con impresionante calidad. La red de complicidad era más extensa de lo inicialmente imaginado. Correspondencias encontradas revelaron involucramiento de autoridades locales corruptas, incluyendo el delegado de policía que había sido sobornado para ignorar denuncias sobre actividades sospechosas en el convento. Comerciantes locales también estaban conscientes de la verdadera naturaleza de la operación, proporcionando suministros y servicios a cambio de pagos generosos y silencio garantizado. Un descubrimiento particularmente revoltante fue un manual de operaciones escrito por la propia Carmen, detallando métodos para quebrar la resistencia de las víctimas, técnicas de chantaje emocional usando culpa religiosa y estrategias para mantener la fachada de convento legítimo. El documento revelaba una mente criminal sofisticada, capaz de explotar sistemáticamente tanto la fe como la desesperación humana. Los investigadores también encontraron evidencias de que la operación se estaba preparando para expandir. Planos detallados mostraban intenciones de establecer conventos similares en otras ciudades pequeñas del interior mexicano, creando una red nacional de tráfico humano disfrazada de instituciones religiosas. La ambición y organización de los criminales superaban cualquier cosa que las autoridades habían enfrentado anteriormente. La búsqueda de Madre Carmen y sus principales cómplices reveló que habían huido durante la madrugada anterior a la operación, llevando consigo las ganancias acumuladas y documentos de identidad falsos que les permitirían recomenzar en otro lugar. Rastros indicaban que habían partido hacia el puerto de Veracruz, posiblemente planeando embarcar hacia Cuba u otro país donde podrían continuar sus actividades criminales. La fuga de Madre Carmen y sus cómplices desencadenó una operación de búsqueda que se revelaría tan frustrante como los propios crímenes. El monseñor Francisco Aguirre, trabajando en coordinación con autoridades civiles y militares, organizó una red de investigación que se extendió por todo el territorio nacional y más allá de las fronteras mexicanas. Sin embargo, las criminales habían planeado su fuga con la misma meticulosidad que caracterizó toda la operación. Las investigaciones revelaron que Carmen Rodríguez, Soledad Ramos y Mercedes Duarte habían establecido una ruta de fuga elaborada meses antes de la exposición.
Documentos encontrados en el convento mostraban contactos con contrabandistas en el puerto de Veracruz, arreglos financieros en bancos de La Habana y hasta propiedades adquiridas previamente en Cuba bajo identidades falsas. La preparación demostraba que las criminales siempre supieron que eventualmente serían descubiertas. La persecución inicial llevó a los investigadores al puerto de Veracruz, donde testigos confirmaron la presencia de 3 mujeres correspondientes a las descripciones de las fugitivas. Habían embarcado en un navío mercante con destino a La Habana 3 días antes de la operación en el convento, usando pasaportes falsificados con identidades de viudas españolas retornando a la patria. El capitán del navío, posteriormente interrogado, confirmó que las pasajeras parecían nerviosas y pagaron valores exorbitantes por cabinas privadas. En La Habana, la investigación encontró obstáculos intransitables. Las autoridades cubanas, aún bajo dominio español, demostraron poco interés en cooperar con la búsqueda de criminales mexicanas. Además, la comunidad de exiliados y refugiados en la isla ofrecía cobertura ideal para personas huyendo de problemas legales en otros países. Carmen y sus cómplices simplemente desaparecieron en la multitud de inmigrantes que llegaban diariamente al puerto habanero. La red de cómplices en México enfrentó destinos variados, pero pocos encontraron verdadera justicia. Don Aurelio Vázquez, el comerciante rico que había sido uno de los principales clientes, usó su influencia política para negociar una sentencia reducida. Después de apenas 2 años de prisión, fue discretamente liberado y transfirió sus negocios a otra región, donde continuó operando sin mayores consecuencias. El delegado de policía corrupto, capitán Rodrigo Méndez, fue arrestado intentando huir a Guatemala. Sin embargo, su arresto reveló conexiones con figuras políticas poderosas que preferían mantener ciertos secretos enterrados. Méndez fue encontrado muerto en su celda 3 semanas después del arresto, oficialmente por suicidio, pero las circunstancias levantaron sospechas que nunca fueron investigadas adecuadamente. Dr. Evaristo Salinas, el médico que había proporcionado drogas y realizado exámenes en las víctimas, logró huir a Europa antes de ser capturado. Reportes posteriores sugirieron que continuó practicando medicina en París, donde su experiencia especializada encontró nuevos mercados entre la élite europea, interesada en servicios médicos discretos y cuestionables. Los juicios de los pocos cómplices capturados fueron conducidos rápidamente y con mínima publicidad. La Iglesia Católica ejerció presión considerable para limitar la cobertura periodística, alegando que exposición excesiva perjudicaría la fe de los católicos mexicanos. Periódicos locales recibieron orientaciones sobre cómo reportar el caso, enfatizando la naturaleza excepcional de los crímenes y evitando cuestionamientos sobre supervisión institucional. Las víctimas sobrevivientes enfrentaron un destino cruel después de su liberación. Hermana Magdalena Torres, cuya valentía había hecho posible la exposición de los crímenes, fue discretamente transferida a un convento aislado en región montañosa, donde permaneció en retiro espiritual por el resto de su vida. Oficialmente había elegido una vida de reclusión para recuperarse del trauma, pero en realidad fue silenciada para evitar que continuara hablando sobre su experiencia. Las otras 3 sobrevivientes fueron separadas y enviadas a diferentes instituciones de caridad en regiones distantes. Ninguna de ellas tuvo permiso para retornar a sus familias o comunidades de origen. Sus identidades fueron alteradas y registros oficiales de su existencia fueron sistemáticamente destruidos. Para todos los efectos prácticos, simplemente desaparecieron de la historia oficial. El padre Tomás Rivera, cuyo papel había sido fundamental en la exposición de los crímenes, enfrentó consecuencias inesperadas por su persistencia. Aunque inicialmente elogiado por su valentía,
pronto descubrió que su carrera eclesiástica había llegado a su fin. Fue transferido a una parroquia remota en la frontera con Guatemala, donde permaneció hasta su muerte 20 años después, sin nunca más ser promovido o reconocido por sus servicios. El monseñor Francisco Aguirre, que había liderado la investigación oficial, recibió órdenes directas del arzobispado para cerrar todas las investigaciones relacionadas con el caso. Documentos fueron confiscados, testigos fueron dispersados, y un velo de silencio descendió sobre toda la operación. Aguirre obedeció las órdenes superiores, pero cargó el peso de la verdad suprimida por el resto de su vida. La propiedad donde funcionó el falso convento fue rápidamente demolida por orden de la Iglesia. Trabajadores fueron traídos de otras regiones para garantizar que ningún local conociera los detalles de la demolición. Cada piedra fue removida, cada vestigio fue borrado, y el terreno fue dejado vacío. Oficialmente, la casona había sido demolida debido a problemas estructurales graves que hacían su mantenimiento imposible. Todos los documentos relacionados con el caso fueron reunidos y quemados en una ceremonia privada supervisada por el propio arzobispo. Libros contables, fotografías, correspondencias, registros médicos, todo fue reducido a cenizas. Los pocos registros que sobrevivieron fueron aquellos escondidos por individuos valientes que comprendieron la importancia histórica de los eventos, pero incluso estos fueron mantenidos en secreto por décadas. La versión oficial de los eventos, cuidadosamente construida por la Iglesia, presentaba una narrativa muy diferente. Según los registros eclesiásticos, el convento de Nuestra Señora de los Dolores había sido un intento legítimo de establecer una misión religiosa que falló debido a dificultades administrativas y financieras. Las monjas habían sido transferidas a otras instituciones y los responsables habían retornado a sus regiones de origen. La comunidad de Córdoba fue instruida a olvidar los eventos y desalentada de discutir el asunto. Familias que perdieron hijas fueron compensadas financieramente a cambio de su silencio. Aquellos que insistían en hacer preguntas encontraban dificultades inexplicables en sus negocios, problemas con autoridades locales o simplemente eran ignorados por la comunidad hasta que desistían de buscar respuestas. Carmen Rodríguez, Soledad Ramos y Mercedes Duarte nunca fueron capturadas. Reportes esporádicos a lo largo de los años sugirieron avistamientos en Cuba, Argentina y hasta en Europa, pero ninguna evidencia concreta de su paradero fue establecida. Se convirtieron en fantasmas, desapareciendo completamente de la historia oficial como si nunca hubieran existido. El terreno donde antes se alzaba el convento permaneció vacío por décadas. Ningún comprador se interesaba en la propiedad, sea por superstición local o por orientación discreta de las autoridades. Eventualmente, la vegetación recubrió el lugar y una nueva generación creció sin conocer la verdad sobre lo que había pasado allí. La historia fue efectivamente borrada de la memoria colectiva. Los pocos registros que sobrevivieron a la supresión oficial permanecieron escondidos en archivos privados, colecciones personales de individuos que habían participado en la investigación o en correspondencias familiares que escaparon de la destrucción sistemática. Estos fragmentos de la verdad permanecieron dormidos por generaciones, esperando que alguien tuviera la valentía de reunir las piezas y recontar la historia. El caso del falso convento de Nuestra Señora de los Dolores representa una de las demostraciones más perturbadoras de cómo instituciones poderosas pueden suprimir la verdad para proteger su reputación. No fue apenas un crimen contra las víctimas individuales, sino un crimen contra la propia historia, deliberadamente borrado para evitar cuestionamientos incómodos sobre supervisión institucional y responsabilidad moral.
La eficiencia con que la Iglesia logró hacer desaparecer casi todos los vestigios de los crímenes revela un sistema bien establecido para lidiar con escándalos. La rapidez de la demolición, la destrucción sistemática de documentos, el silenciamiento de testigos y la dispersión de sobrevivientes demuestran que esta no fue una respuesta improvisada, sino un protocolo probado y refinado a lo largo de siglos de poder institucional. El destino de las víctimas sobrevivientes ilustra una crueldad adicional. Después de sufrir abusos inimaginables, fueron castigadas nuevamente por el silencio forzado. Magdalena Torres, cuya valentía salvó vidas, fue recompensada con aislamiento perpetuo. Las otras sobrevivientes simplemente desaparecieron de la historia, sus identidades borradas como si nunca hubieran existido. Esta segunda victimización puede haber sido aún más cruel que los crímenes originales. La fuga exitosa de las principales criminales sirve como un recordatorio amargo de que la justicia frecuentemente falla cuando se enfrenta con planificación meticulosa y recursos adecuados. Carmen Rodríguez y sus cómplices no solo escaparon del castigo, sino que probablemente continuaron sus actividades criminales en otros lugares, protegidas por el anonimato y la falta de cooperación internacional de la época. El silenciamiento del padre Tomás Rivera representa una traición particular a los principios que la Iglesia alegaba defender. Su valentía al exponer los crímenes fue recompensada con exilio y olvido, enviando un mensaje claro a otros clérigos sobre las consecuencias de cuestionar la autoridad institucional. Este castigo del denunciante perpetuó un clima de miedo que probablemente permitió que otros crímenes similares continuaran sin exposición. La destrucción completa del lugar de los crímenes y la supresión de todos los registros oficiales demuestran cómo la verdad puede ser literalmente borrada cuando instituciones poderosas deciden que es inconveniente. El terreno vacío, donde antes se alzaba el convento, se convirtió en un símbolo no de la justicia o la memoria, sino del poder institucional de hacer desaparecer realidades incómodas. La versión oficial de los eventos, cuidadosamente construida para minimizar daños a la reputación de la Iglesia, muestra cómo narrativas falsas pueden ser establecidas y mantenidas a través de control de información y presión social. La comunidad de Córdoba fue efectivamente forzada a aceptar una mentira como verdad, demostrando cómo poblaciones enteras pueden ser manipuladas cuando se enfrentan con poder institucional absoluto. El caso revela también cómo la corrupción sistémica facilita crímenes horrendos. La red de cómplices, que incluía autoridades policiales, médicos, comerciantes y clientes ricos, muestra que los crímenes no fueron aberraciones aisladas, sino productos de una sociedad donde poder y dinero podían comprar impunidad. Esta corrupción generalizada probablemente permitió que operaciones similares existieran en otros lugares. La eficacia de la supresión de la historia levanta preguntas perturbadoras sobre cuántos otros crímenes similares pueden haber ocurrido y sido igualmente borrados de la memoria colectiva. Si una operación de esta magnitud pudo ser completamente eliminada de los registros oficiales, ¿cuántas otras atrocidades permanecieron escondidas? Esta posibilidad asombra cualquier intento de comprender la verdadera extensión de la explotación histórica. El hecho de que apenas fragmentos de la verdad sobrevivieron en archivos privados y correspondencias personales destaca la importancia de preservación independiente de informaciones. Sin estos registros dispersos, mantenidos por individuos valientes que comprendieron la importancia histórica de los eventos, la historia habría sido completamente perdida. Esta realidad subraya cómo la verdad depende frecuentemente de actos individuales de valentía y preservación. La historia del falso convento sirve como una advertencia sobre los peligros del poder institucional no controlado y de la confianza ciega en autoridades.
Cuando instituciones pueden suprimir crímenes, silenciar víctimas y reescribir la historia para proteger su reputación, la propia noción de justicia se convierte en una ilusión. Esta lección permanece relevante en cualquier época donde instituciones poderosas operan sin supervisión adecuada. Más de un siglo después, la historia continúa relevante no apenas como registro histórico, sino como recordatorio de que la verdad suprimida no desaparece completamente. Permanece enterrada, esperando que alguien tenga la valentía de excavarla. Los fragmentos preservados de esta historia sombría nos obligan a cuestionar qué otras verdades permanecen escondidas, qué otras víctimas fueron silenciadas y qué otras injusticias fueron borradas de la memoria oficial. Las víctimas del falso convento, Esperanza, Dolores, Rosa, Magdalena y todas las otras cuyos nombres fueron deliberadamente borrados, merecen ser recordadas no apenas como estadísticas de una tragedia olvidada, sino como símbolos de todas las víctimas cuyas historias fueron suprimidas por conveniencia institucional. Su memoria nos obliga a permanecer vigilantes contra no apenas los crímenes en sí, sino contra los esfuerzos de borrar esos crímenes de la historia. El legado más sombrío del falso convento de Nuestra Señora de los Dolores no son apenas los crímenes cometidos, sino la demostración de cómo esos crímenes pueden ser efectivamente borrados cuando instituciones deciden que la verdad es inconveniente. Esta supresión exitosa de la historia sirve como un modelo perturbador que probablemente fue replicado incontables veces a lo largo de los siglos, dejándonos con la certeza inquietante de que mucho de lo que sabemos sobre el pasado es apenas lo que las instituciones poderosas permitieron que supiéramos. Si esta investigación te impactó, compártela para que estas víctimas no sean olvidadas. Suscríbete y activa la campanita para más misterios prohibidos que las instituciones quisieron enterrar. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntanos en los comentarios.